Bueno, pues el foco del análisis lo tenemos como cada viernes con la ayuda de Pablo Gil. Pablo, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis? Bueno, por fin un poquito de cambio de mensaje, al menos en Christine Lagarde. El mercado está empezando ya a mirar a septiembre de cara a una subida del precio del dinero. Estamos viendo, sobre todo en esta jornada, ¿no?, ese cambio en las rentabilidades de los bonos, en la deuda periférica, en el español, por ejemplo, también en el italiano. Ayer mirábamos mucho al alemán. En general, bueno, pues un poquito al menos de cambio de discurso. ¿Qué es lo que descuentas tú? Bueno, yo creo que se están cumpliendo un poco los temores, ¿no?, respecto a, un año mucho más volátil, 2022, que 2021, un entorno más parecido a lo que ocurrió en 2018 y un papel, como bien indicas, fundamental de los bancos centrales. Lo único que estamos poniendo de manifiesto es que, de la misma manera que las políticas ultralaxas que llevaron a cabo para luchar contra el COVID y antes incluso del COVID ya las estaban aplicando, pues ha sido uno de los apoyos más importantes para ver una renta variable en tendencia alcista, y ese apoyo nos lo están quitando, ¿no? La Reserva Federal fue más drástica, no ha querido dar un calendario de lo que piensa hacer, pero sí habla de 4 subidas de tasas de interés en el año 2022, retirada del balance en marzo, y a partir de ahí pues empezar a reducir incluso el balance, no solamente no incrementarlo, sino reducirlo. El Banco de Inglaterra exactamente igual, sube 0,25, ya ha quitado el QE, ya no está incrementando las compras, pero además habla de que a partir del punto en que alcancen las tasas de interés el 1%, empezarán a reducir ese tamaño de balance de bonos. Y el Christine Lagarde, aunque el mercado ha tomado la posición de empezar a descontar subidas de tasas, realmente no acepta esa realidad, ¿no? La comparecencia que tuvo lugar ayer, lo único que dice es: no somos como Estados Unidos y Europa, perdón, no somos como Estados Unidos y Reino Unido, no tenemos los problemas que ellos tienen, no tenemos presiones salariales, la mitad de la inflación es por temas energéticos, no vamos a subir tasas de interés hasta acabar con los programas de compras de bonos. El programa PEP acaba en marzo, pero el APP se supone que va a estar activo hasta finales de año. Por tanto, lo que está ocurriendo por primera vez es que el mercado no cree las palabras de la presidenta del Banco Central Europeo y empieza a descontar un escenario que no es lo que ella vende. Ella sigue vendiendo que en 2022 es muy probable que no haya subidas de tasas de interés, y sin embargo el mercado comienza a descontar potencialmente una subida en septiembre y otra en diciembre, y que acabemos con las tasas al 0% en lugar de al menos 0,50. Lo hemos visto en el comportamiento del bono alemán 10 años, lo hemos visto en el comportamiento del bono alemán 2 años. El bono alemán 2 años ha roto un soporte, un rango que no perdía en los últimos 6 años. El bono alemán 10 años ha empezado a cotizar en positivo y ha roto niveles críticos de los últimos 3 años. Se están empezando a ampliar los spreads o el riesgo país entre Italia y Alemania. Y hemos visto un movimiento muy preocupante por parte de los bonos basura en Estados Unidos, ¿no?, los bonos high yield, que están cayendo con fuerza. Creo que todo el mercado de crédito está mandando un mensaje que no deja mucha lugar a dudas, ¿no? Se ha acabado la barra libre, comienzan las restricciones, mucho de lo que hay se ha soportado en manipulación del mercado, es decir, el high yield no tiene ni pies ni cabeza que cotice con este spread respecto al bono soberano, simplemente está aquí por las intervenciones que llevaron a cabo los bancos centrales, y ahora poco a poco el mercado empieza a despertar de esta ilusión monetaria, ¿no? Entonces, ¿qué efecto va a tener? Pues evidentemente el efecto inverso al que ha tenido durante el tiempo que ha servido como principal motor de subidas en bolsa, con lo cual creo que el mensaje que deberíamos trasladar a la gente que tiene posiciones en bolsa es: señores, no quiere decir que caiga hoy, mañana o pasado, pero el año se presenta muy complicado y el viento ya no es de cola, el viento viene de frente, y el riesgo de accidente desde el punto de vista de correcciones severas en la bolsa cada vez es mayor. ¿Quiere decir esto, Pablo, que la tendencia alcista que hemos estado observando estos últimos años en Estados Unidos podría empezar a terminarse ya este 2022? ¿Podríamos empezar a ver cómo esa tendencia ya se da la vuelta este año? Yo creo que las tendencias no se dan la vuelta de golpe, ¿no? Es algo que va pasando por distintos tipos de activos. Si uno mira
el SP500 probablemente desde una perspectiva técnica tú puedes decir, mientras no perdamos los 4.420 puntos no pasa nada porque es el soporte que mantiene la estructura. Digo, vale, fenomenal. Ese mismo nivel ya lo has perdido en el Russell 2000, ya lo has perdido en determinados sectores, en determinado tipo de compañías. Los meme stocks han bajado un 70%. Las criptomonedas han bajado un 50%. Las tecnológicas que no están sacando resultados buenos, no es que caigan, es que Facebook perdió un 25% ayer. Es que Netflix ha bajado un 50% desde máximos en 4 meses. Es que Spotify ha bajado un 60% desde máximos. Lo que quiero decir es que cuando uno mira un índice, mira un efecto agregado. Pero cuando vas mirando un poco en detalle, ves que el daño es mucho más severo de lo que se percibe en los índices. Entonces, se han roto estructuras muy importantes en Nikkei, en Japón. Al final, el daño, dices, bueno, el DAX ha roto un soporte importante. No ha perdido los 14.800 puntos, pero está muy cerca de estar ahí probando esa zona. Entonces, dices, si me hubieses preguntado hace 3-4 meses, ¿hay un deterioro visible en la renta variable? Te hubiese dicho no hay ningún deterioro. Si me preguntas hoy, te digo sí, el 30% de los índices importantes ya han roto niveles muy significativos y una parte importantísima del mercado de renta fija y de crédito te está mandando un mensaje tremendamente negativo, de forma agregada, no unos pocos, de forma agregada. Por tanto, en el cómputo total, las evidencias de que ese potencial cambio de tendencia es mucho más probable hoy de lo que era en noviembre o en septiembre, cuando los bancos centrales aún no habían cambiado el discurso, es una realidad, ¿no? Que se vaya a materializar ahora en febrero, en marzo o en junio, es algo que desconocemos, por eso analizamos todas las semanas la situación, pero evidentemente creo que el riesgo de un cambio de tendencia es muchísimo más alto del que hemos tenido durante los últimos años. Al otro lado, Pablo, lo que estamos viendo también, además de ese movimiento de los bonos, es el movimiento de los bancos. Sobre todo lo hemos visto en las últimas 2 sesiones, ayer y hoy, en España, en Europa. ¿Cómo están posicionados nuestros bancos, los bancos europeos y españoles, de cara a esta subida de tipos que, como dices, descuenta ya el mercado? En principio, el sector bancario se ve claramente beneficiado cuando tú empiezas a tener pendiente de la curva positiva, es decir, que la financiación en el largo plazo sea más cara que la financiación en el corto plazo. Cuando eso ocurre, el margen de intermediación de la banca, que es de lo que se nutren los beneficios de los bancos, es más alto, ¿no? Con lo cual, es un sector claramente de los más beneficiados en un entorno de subidas de tasas de interés. Pero lo que la gente también tiene que entender es que ser un sector beneficiado no quiere decir que sea un sector que vaya a subir mientras lo demás baja, ¿no? Puede ser simplemente que baje menos. Con esto lo que quiero decir es que cuando tú montas una cartera, cuando montas una elección de un sector defensivo, la gente da por hecho como diciendo el sector defensivo lo hará bien. Digo, no, lo va a hacer o bien o menos mal, pero no tienes ninguna garantía. No porque te metas en ese sector vas a ganar dinero. Lo que pasa es que si las cosas vienen muy mal dadas, vas a perder mucho menos dinero de lo que podrías perder a lo mejor estando en tecnológicas, ¿no? Que es un sector que normalmente sale muy penalizado en un entorno de subidas de tasas de interés. Por tanto, el IBEX, que tiene una composición grande del sector bancario, igual que le pasa al FTSE MIB en Italia, a priori son índices que podrían recuperar terreno frente a un DAX, a un CAC 40 o a otros índices que lo han hecho mucho mejor a lo largo de los últimos años. Pero el cómputo agregado es que la subida de tasas de interés en principio es negativo para la bolsa. Y eso engloba todos los sectores. Habrá unos que lo hagan mejor, otros que lo hagan mucho peor. Pero, como digo, el sector bancario es probablemente de los sectores que mejor parados pueden salir, especialmente en Europa, donde no ha habido apenas steepening de la curva, porque en Estados Unidos lo que está pasando es que se está aplanando la curva. Por tanto, en Estados Unidos tal vez la jugada a favor de bancos está ya muy extendida y no va a tener un retorno tan positivo a pesar del ciclo alcista en tasas de interés por parte de la FED. Una última cuestión, Pablo. Hoy que estamos viendo cómo el West Texas volvía a superar el nivel de los $90, marcando máximos de 2014, que estamos viendo subidas en Chevron, en Exxon, en la renta variable estamos viendo reflejado pues esos movimientos de las petroleras, y además conocíamos también las intenciones de la petrolera saudí Aramco de
plantear una cotización secundaria en Londres, Singapur, en otros mercados. Se prepara la mayor venta de acciones de la historia, 50.000 millones de dólares, porque también quiere aprovechar precisamente el momento de repunte de los precios del petróleo que estamos viviendo. ¿Cómo estás observando ahora mismo el entorno cada vez más cerca de esos $100 el barril? ¿Podríamos tocarlos pronto? ¿Qué ocurrirá una vez lleguemos a ese nivel? Bueno, yo creo que el tema del petróleo tiene dos componentes, ¿no? Siempre decimos que el precio del petróleo es un derivado de la demanda y la oferta mundial. Se ve muy bien cuando solapas todas las gráficas de oferta, demanda y precio, y cuando hay una oferta que supera claramente la demanda que se está consumiendo, el precio baja, y cuando la demanda es muy superior a la oferta, el precio sube. Es tan sencillo como eso. Lo difícil es hacer correctamente la previsión de cómo va a ser, pues, la producción global y cuál va a ser el consumo global, porque depende de muchos factores. Creo que una de las cosas que está manteniendo al alza el precio del crudo es la incapacidad que están demostrando estos últimos meses los países de la OPEP Plus de cumplir con el incremento de producción que teníamos previsto. Nos habían hablado de esos incrementos de 400.000 barriles y resulta que solamente han incrementado unos 90.000. Bueno, entre otras cosas porque Nigeria, Argelia y Rusia no están consiguiendo cubrir ese incremento, pero no tienen capacidad sobrante para producir más porque ha habido poca inversión durante los últimos años. Por tanto, de repente la sensación que da es que sí, que debería haber más petróleo en el mundo, pero no lo hay por falta de producción, y eso mantiene, con una demanda que sigue siendo muy sólida, mantiene precios cada vez más altos. Y luego tenemos el riesgo geopolítico, ¿no? No hay que olvidar que hay tres grandes productores de petróleo en el mundo. Uno de ellos es Estados Unidos, pero Estados Unidos también es uno de los que más consume. Por tanto, es casi autosuficiente y nos podemos olvidar como papel exportador, y te queda Arabia Saudí y te queda Rusia. Bueno, pues el hecho de que Rusia esté involucrada en este conflicto con Ucrania, pues hace temer, ¿no? El tema de infraestructuras, el tema de la capacidad de seguir manteniendo la cuota de producción actual si realmente hay un conflicto bélico. Por tanto, todo ello apunta a que mientras siga la tensión tan alta, es probable que sea difícil ver un crudo remitir, ¿no? Y la tendencia es la que es. Estamos rompiendo niveles que no superábamos desde hacía 7, 8 años, y eso, pues, lógicamente dificulta aún más las previsiones que hacemos sobre la evolución de la inflación, que depende en buena parte de la crisis energética. Yo no veo ahora mismo una solución sencilla al conflicto existente entre Rusia y Ucrania, y creo que mientras esa tensión esté ahí, va a ser muy difícil ver correcciones significativas. Puede haber correcciones puntuales, pero no espero correcciones significativas en el petróleo. Pablo, muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos en el cierre de semana y de sesión. Que pases buen fin de semana. Nos vemos el viernes. Igualmente, un saludo. Hasta luego.